Y estamos hoy desde Manizales con el médico Óscar Gómez para que nos hable de todo lo que está sucediendo con la salud, pero inicialmente nos diga, antes de la pandemia, él se quejaba de la salud en Colombia. ¿De qué se quejaba usted de la salud en Colombia antes de la pandemia, doctor Óscar Gómez? A ver, Jorge, vea, la salud en Colombia está basada en el aseguramiento. Y en el aseguramiento, ese sistema hace que el paciente o el ciudadano común y corriente cotice por su salud. Entonces la salud la tienes que pagar. Un pedazo lo pagas tú, el otro pedazo lo paga el patrono y los que no tienen lo paga el Estado, que es el famoso régimen subsidiado. Ese diseño lo hicieron para sociedades ricas, donde el crecimiento económico estaba marcado por encima del 5%. Pero en el instante en que haya cualquier crisis económica y el desarrollo económico se estanque o se vuelva por alguna circunstancia como ahora negativo, entonces aparece un roto muy grande y empieza el sistema a fallar, empieza a desfinanciarse. Los sistemas de salud del mundo que marchan a la cabeza, y aquí hay que hacer una diferenciación. En Colombia no tenemos sistema de salud, aquí tenemos sistema de la enfermedad. Y cuando se habla de salud se habla de consultas, de médicos y de enfermedad. La salud es una cosa mucho más amplia que tiene que ver con los determinantes sociales. Entonces, en las sociedades del primer mundo, sobre todo en el sistema nórdico, hablo de Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, aún Alemania, la salud es un derecho fundamental y se paga a través de los impuestos generales. O sea, no tiene nada que ver con la cotización. Tú trabajas, una parte de tu trabajo está en impuestos, el Estado también mete la mano, y la salud de la población, del total de la población, está en manos del recaudo único a través de los impuestos generales. Eso se logra cuando esos sistemas fiscales tienen lo que se llaman impuestos progresivos. Entonces ese es el problema que tenemos. Y en este momento, por ejemplo, en Colombia, como de la plata que se dicen que es para la salud, hay que financiar todo lo que es la parte administrativa y gerentes y los abogados del sistema y cosas por el estilo. Entonces, la plata que todos los días, la plata que circula y va a caer a la atención de salud de los pacientes es menor. El derecho fundamental en países como el nuestro, que la salud es considerada un derecho fundamental, esos derechos no pueden estar sujetos a la ley de la oferta y la demanda. Médico Óscar Gómez, nos estaban hablando de 29 millones de vacunas que iban a llegar al país, que ya habían comprado según ellos, pero compraron sin haber producido la vacuna a los laboratorios. Y aparece de que el 18 de este mes llegan 50.000 vacunas para todo el país. ¿Eso cómo se come? Porque estos son problemas, en el capitalismo esto es un problema de poder, y entonces ¿a quién le da más vacunas? Al que tiene más poder y tiene más plata. Y los países desarrollados como el Reino Unido o como los Estados Unidos invirtieron grandes cantidades de dinero público en el desarrollo de las vacunas hechas en laboratorios privados. Y las ganancias van al laboratorio privado. O sea, el dinero público sirvió para que los grandes capitales de las farmacéuticas se reforzaran aún más. Respecto a eso es lo que estoy preguntando. El gobierno nacional, que dio tanta lora, como los 29 millones de vacunas, yo escucho un médico de Mongotes que trabaja en Rusia con la vacuna de Sputnik, planteando de que ellos en el laboratorio producen 2 millones de vacunas al mes. Si eso es verdad, hay 5 laboratorios produciendo vacunas. ¿Cuántas vacunas produce cada laboratorio? Y él planteaba que estaban buscando en la India dónde producir la vacuna para Asia,
y en América, en Brasil, para producir la vacuna para América Latina. Entonces, realmente, ¿dónde estamos cuando el mundo somos 7.800 millones de habitantes? ¿Cuándo vamos a vacunar el mundo? Sí, nosotros tenemos que ser realistas, o sea, estamos entre los países que peor manejo le hemos dado a la pandemia. Entonces tenemos más contagios, más problemas desde ese punto de vista. Y estamos en manos de economistas desalmados y de politiqueros ineptos y corruptos. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en la cola del mundo para las vacunas. Y hay que tener una cosa muy clara. El señor ministro de Salud fue viceministro del anterior gobierno. Representa el gobierno a Cambio Radical, o sea, es de la cuerda del doctor Germán Vargas Lleras. Y es ahijado del doctor Sarmiento Angulo, que es un empleado de ellos. Entonces, el viceministro, el doctor Moscoso, fue secretario de Salud de Barranquilla, de la cuerda de los Char. Entonces usted ahí no tiene salida a otra cosa. El negocio, aquí no prima la salud de los colombianos y no el negocio y de los intermediarios, cuánto se van a ganar por traer una vacuna, la otra o la otra en esas condiciones. Pero ojo, todas estas vacunas novedosas, tan rápidas, que aparentemente son seguras y hay que confiar en los científicos que están diciendo que son seguras, nadie sabe cuánto van a durar. Lo que sí, las vacunas que vienen más lentas, pero por métodos tradicionales, y como métodos tradicionales se puede decir, o sea, las que están utilizando virus vivos inactivados o virus muertos, son métodos más tradicionales, pero que están uno seguro que fuera de ser seguras, van a tener mejor durabilidad en el tiempo, o sea, la respuesta inmunitaria va a durar más. Y yo tengo el convencimiento, que a mí no me gusta la esperanza, yo no tengo esperanza, sino el convencimiento de que a los países pobres del mundo les va a ayudar mucho la vacuna cubana. Y cuando hablo de la vacuna cubana no es una, son 4. Soberana 1, Soberana 2, y tienen el nombre de Mambisa y Abdala. Y una de ellas aparentemente está dando buenos resultados por vía intranasal. Específicamente la Soberana 2 está en fase 3 ya, y entonces desde ese punto de vista, como Cuba no persigue mucho el negocio, aunque necesita fondearse, porque es un pueblo pobre en estas condiciones, pero yo creo que una de esas vacunas que se va a producir en cantidades muy buenas. Ellos dicen que en 6 meses van a tener alrededor de 100 millones de vacunas. Y como a ellos la patente no les interesa, se va a poder hacer en México, en Argentina, en Brasil, incluso en Colombia. Y yo creo que para la población pobre del mundo, la medicina, los científicos cubanos le van a dar una solución. Bueno, doctor Oscar Gómez, quiero preguntarle lo siguiente, ya que habló de Cuba, un pueblo que tiene muchas necesidades económicas, que el mundo, los Estados Unidos lo bloquearon. Siempre se ha hablado de la medicina cubana, lo que se llama la ultraderecha y el bellaco que quiere hablar en contra de Cuba. Puede que haya mucha pobreza, pero al menos hay imaginación, hay ingenio, hay inteligencia, hay de todo. ¿Qué le podemos decir a este pueblo colombiano que le gusta tanto que los políticos colombianos se burlan de los cubanos? Y mire lo que tiene, lo que me acaba de decir usted, 4 vacunas, en vez de 4 vacunas. ¿Qué podemos decirle a los colombianos respecto a eso? Uno puede estar de acuerdo con la historia cubana y con la vacuna cubana, pero nadie puede negar que Cuba es un pueblo solidario y digno, y que como invirtió tanto en la educación se está viendo las respuestas. Es que uno no puede tapar el sol con las manos. Una de las mejores vacunas para la hepatitis B es cubana. No hay un solo niño cubano que tenga hoy. La hepatitis B se excluyó de Cuba hace mucho tiempo. No hay un solo niño cubano que tenga riesgo de sufrir
la hepatitis, de manera que esa es una cosa muy importante. Y aquí hay que hacer un énfasis, y es, uno está viendo que ellos se quedaron un poquito desde el punto de vista político en su cambio, ¿cierto? Porque si uno mira, voltea a mirar para el otro ladito, se demora un ratico nomás para mirar, ir a China. China utilizó métodos capitalistas para producir riqueza, pero métodos socialistas para distribuirla. Y el ejemplo está, China en este momento tiene 750 millones de habitantes de clase media. O sea, nadie en la historia de la humanidad había sido capaz de combatir la pobreza como está haciendo China, con todos los problemas que tenemos. Y uno ve que ahora en Cuba hay cierta tendencia a desarrollar el ingenio de cada uno de esa sociedad, dejar que el impulso privado produzca riqueza y ellos la saben distribuir bien. Bueno, en todo esto que viene sucediendo, médico, sabemos que la medicina cubana es reconocida en muchas partes del mundo. Sí, eso es muy claro, ¿cierto? O sea, lo que pasa es que aquí se confunde mucho, volvemos al cuento de qué es salud y qué es enfermedad. El médico cubano es muy bueno para la salud, en la enfermedad de pronto tiene algunas cosas, pero ese sistema de ellos de la prevención, como son pobres, no pueden gastar mucho en tecnologías y en tratamientos costosos, entonces, ¿a dónde trabajan y dónde le dan salud al pueblo cubano? No es cuando están enfermos, es para no dejarlos de enfermar. Y ese es lo que tenemos que buscar. Y entre menos recursos económicos tenga un país, más salud tiene que tener. Médico, usted ha sido un crítico grande de la situación de la Ley 100, la propuesta para los nuevos candidatos a la presidencia de la República es recuperar la salud para los colombianos. ¿Qué es lo que usted propone para la salud en Colombia, médico Óscar Gómez? Vea, lo primero que hay que hacer en salud es que ya está. Resulta que hay una ley estatutaria de salud que no tiene sino 26 artículos. Y esa ley estatutaria en el artículo 26 dice, rige a partir de su aprobación y deroga todas las que sean contrarias. Las leyes estatutarias en Colombia están por encima de las leyes ordinarias. La ley 100 es una ley ordinaria. Y aquí la corrupción y el negocio todavía la tienen por encima de la ley estatutaria. Ese es el problema. Entonces, la aplicación de los 26 artículos de la ley estatutaria, con eso tendríamos igualdad en la salud en Colombia y una mucho mejor salud. En ese aspecto, la financiación, o sea, no es acabar con el sector privado, porque el sector privado en medicina en Colombia es muy bueno en la atención. Los ladrones están en las EPS, en el aseguramiento, en la intermediación. Entonces lo que hay que hacer es que financiar la salud como derecho fundamental, y como derecho fundamental tiene que estar por fuera de las leyes de la oferta y la demanda. Y en esas cosas financiarlas no a través del aseguramiento privado, sino del aseguramiento del Estado colombiano y pagada directamente a través de los impuestos progresivos generales, no por cotización. En Colombia lo que hay es que aplicar la ley y quitar, lo que tenemos que cambiar es el poder, llevar al poder a la gente decente que tiene esas ideas en la cabeza, y que eso no es comunismo, ni extremismo, ni mamertismo, sino a duras penas una socialdemocracia con algo de justicia social. Médico, ya me dio pie para preguntarle. Entonces, cuando las EPS que hacen la intermediación, Colombia se volvió un país de comisionistas para todo. Y entonces eso es lo que nos cuesta plata a los colombianos, tanta comisión en lo público, que todo se vuelve el negocio de las EPS. ¿Cuántas EPS mantienen políticos? ¿Cuántos hacen parte de las organizaciones de las EPS? Lo que acaba de pasar con Almesalud, ahora detenido el director de eso con un problema de 21.000 millones de pesos. Todo esto es la plata que nos pierde los colombianos. ¿Qué podemos hacer los colombianos para eso?
entenderlo y enseñarlo lo que podemos en esa cosa. Eso lo trata muy bien el escritor francés del Centro de Altos Estudios Económicos de la Universidad de París, Thomas Piketty, que no es ningún comunista, y lo trata un premio Nobel de Economía que fue asesor de Clinton en la presidencia de los Estados Unidos, que es Joseph Stiglitz. A eso le llaman extracción de rentas. Y en el sistema de salud estamos podridos con la extracción de rentas, y aún en el sistema educativo. Una sola cosa para contar, fíjese, en las especialidades médicas. En los Estados Unidos hay 50 distintas especialidades médicas. En la Unión Europea hay 30 especialidades. En Colombia hay 201. Cada cosita se ha fraccionado para volverlo más rentable, para cobrar más, y desde ese punto de vista, ¿y eso quién lo paga? El contribuyente. ¿Y quién lo paga? El pobre paciente. En el sistema de salud, una cosa para terminar en ese aspecto y que es muy claro, fíjate, los médicos ahora cuando se gradúan son 5.000 médicos que están graduándose al año aproximadamente. Cuando ellos van a su primer trabajo, el primer certificado que les ponen es que hayan hecho un curso sobre reanimación cardiopulmonar. Vale $1.000.000 que se los dan en 2 días. No se los dan en ninguna de las facultades adentro. Y eso es para una rosquita que montó el negocio. Entonces montaron el negocio, fueron al ministerio, les dieron el visto bueno y ya sacaron el decreto. Fíjese, son cada año 5.000 millones de pesos pagados en esas condiciones, y lo tienen que actualizar todos los médicos en Colombia cada 2 años. Imaginen 80.000 médicos con $1.000.000 en esas condiciones, 80.000 millones de pesos. Eso es la rentica. Eso es para poner a vivir bien unos vivos que nos pasan de buenas personas, haciéndonos creer que nos hace falta mucha cosa. Ese curso se le podía dar en una facultad de medicina en 2 días a un muchacho. Bueno, complementado en su carrera, Eso. ¿cierto? Bueno, ya venimos con el resto médico para terminar. Bueno, médico, usted tuvo una experiencia con el Che Guevara. ¿Qué fue lo que le dijo el Che Guevara? Hay una cosa que usted me mete entre los palos de esas condiciones, pero hay un tipo que él enseñaba una cosa fundamental y decía, vea, jovencito, hay que decir lo que se piensa, pero hacer lo que se dice. Por eso, en tu país y aquí y en el mundo, cuando lo que se dice y lo que se hace se encuentran, no se saludan porque no se conocen. Y después hacía énfasis y decía, el que dice una cosa y hace otra, incumple. El que dice una cosa y hace otra, miente. El que dice una cosa y hace otra, engaña. Y el que miente, incumple y engaña, no es digno de credibilidad. No le puedes tener confianza en esas condiciones. De manera que ese es el problema que tenemos aquí. Juntar el decir con el hacer. Hay gente con muy buenas ideas y tenemos que apoyarlas en ese aspecto para ayudarles a cambiar este país. Porque en este país hay un engaño muy grande. Nos dicen que es de las democracias más antiguas de América. Pues yo no sé qué será ese tipo de democracia. Es una democracia falsa, incompleta. Porque aquí este es un sistema macro, feudal, narco y terrateniente. Aquí la gran mayoría, muchas partes del país viven en el siglo XIX, como decía el maestro William Ospina. En Colombia ya para pensar en modernidad tenemos que echar por allá para el siglo XIX, que había navegación por los ríos y había un cable de Manizales a Mariquita de 77 kilómetros. Todo eso estamos ahora reducidos a las tractomulas dañando carreteras y con unos fletes costosísimos. ¿A quién le cabe en la cabeza que un producto que venga de China vale más, es más caro el flete
de Buenaventura a Bogotá que de Changay a Buenaventura. Y ahí con lo que hablabas de los peajes, leía por ahí un muchacho del Meta que sacó... Arley Gómez, Sí. el de las monedas. Usted lo conoció en Pereira cuando estuvimos con Rodolfo Hernández y Gilberto Tobón Sanín. Hizo una pregunta que yo me atrevo a decir aquí. ¿Quién es el más atracador? ¿Romaña cuando hacía Las pescas milagrosas. las pescas milagrosas en la carretera llana o los peajes de Sarmiento Angulo? Y después me acuerdo algo que cantaba Facundo Cabral. ¿Quién es más ladrón? ¿El que atraca un banco o el que lo fundó? Bueno, médico, y ya que tocó el tema, entonces la gran mentira de Iván Duque cuando dijo más salario, menos impuesto, hoy el país en un caos y en ciernes una reforma tributaria. Sí, no es... Hay... Y reforma tributaria se necesita, pero no lo que estos bárbaros piensan. O sea, no puede hacer reformas tributarias que destruyan la clase media y los pobres, que son los impuestos regresivos como el IVA. Si es un impuesto progresivo, bienvenido en un momento determinado, ¿cierto? Fíjese que ahora, en la reforma tributaria que pasó disfrazada, yo no sé cómo era que la llamaban en el Congreso, Duque le regaló 9 billones de pesos a los grandes empresarios del país. 9 billones de pesos. Y después van y privatizan empresas y los ricos con esos 9 billones van y compran esas empresas, o sea, se las regalan. Sí. Eso en esas condiciones. Hay que aconsejar, Jorge, a que en nuestro medio hay gente que conoce la realidad muy bien, pero no tiene mucha circulación. Nosotros tenemos aquí economistas de alto vuelo y que tienen repercusión internacional, como son Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Spitia, que explican muy bien cómo está de mal distribuida la ganancia y la renta en Colombia y que la raíz fundamental del atraso que nosotros tenemos y de la injusticia es la inequidad y que eso se puede organizar y que el mundo cuando creó el estado de bienestar pasada la Segunda Guerra Mundial lo hicieron multitud de países desde 1945 hasta el 80. Lo que pasa es que eso lo destruyeron pues los Chicago Boys de Milton Friedman y todo ese sistema perverso neoliberal que nos tiene en la física olla, como dice coloquialmente la gente. Bueno.